Empecemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta hace algunas pocas décadas, si uno tenía la oportunidad de conocer muchas familias en un vecindario, digamos entre 50 y 100 familias, uno podía percatarse que el divorcio no era tan común. Era raro, rarísimo. Hoy en día, si uno tiene la oportunidad de conocer la misma cantidad de familias, uno ve que en todas las familias hay divorcios, o por lo menos en casi todas las familias hay divorcios. Lo que se quiere decir es que el divorcio es muy común. ¿O ustedes pensaban que Tom Brady y Gisele Bündchen no se divorciarían? Es notable. Es terriblemente notable este problema del divorcio. ¿Por qué terriblemente? ¿Cuál es el problema? El divorcio es difícil, lo sé, pero yo no veo ningún problema crucial. Si hay una pareja que no pueden estar juntos, bueno, que se divorcien. Entonces, ¿cuál es el bendito problema? El divorcio es la ruptura de la institución fundamental de la civilización. Una civilización que cuente con un número sustancial de divorcios o familias fracturadas es una civilización que no es sostenible. Siempre se habla de la gran necesidad de contar con una ecología sostenible. Oye, pero también hay que hablar de una ecología humana sostenible. El doctor Peter Kreeft, profesor de filosofía americano del Boston College, afirma que nuestra sociedad no va a durar más allá de 2 generaciones, que simplemente se desmoronará. ¿Y cómo ocurrirá esa, digamos, disolución? Una guerra civil. Se ha visto antes en la historia de Occidente. En su histórica obra maestra La decadencia y caída del Imperio Romano, Edward Gibbon identificaba 5 causas principales que contribuyeron a la disolución del Imperio Romano. En primer lugar, tenemos la ruptura de la familia. En segundo, el aumento desaforado de los impuestos. El tercero, un hedonismo insaciable, un gusto excesivo por el placer. El cuarto, acumulación insostenible de armamentos. El quinto, la decadencia de la fe religiosa. Gibbon, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, nos cuenta cómo y por qué cayó la antigua Roma. Las condiciones que rodearon la caída de Roma nos suenan inquietantemente similares a las condiciones que prevalecen en los Estados Unidos y en el resto de Occidente. La historia muestra que la fuerza de cualquier nación depende de la fuerza de sus familias. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Es la base sólida sobre la que se erige, se yergue la superestructura de un país. Ese ha sido el caso de Estados Unidos. Y fíjense cómo la nación americana, la civilización americana, se estableció sustancialmente con el arribo de familias establecidas, sólidas, puritanas, que venían de Inglaterra huyendo de persecuciones religiosas y que llegaron a las regiones alrededor de Massachusetts, estableciéndose con mucho éxito a base de una gran fe religiosa y una ética de trabajo impecable que mantuvo la unidad familiar de una manera muy férrea. De hecho, la ética y la fe eran consecuencias de esta unión familiar. Esa es la fundación americana. Similarmente, Roma en su apogeo era próspera y tenía el ejército más poderoso de la tierra. Al igual que Estados Unidos en la actualidad. En aquel entonces, cuando algunos que estaban bien informados y algunos que estudiaban mucho hablaban de la inminente caída de Roma, eso despertaba burlas y desprecio. Cuando Séneca el Junior, el famoso filósofo estoico romano, advirtió que Roma caería, incluso explicando por qué caería, la gente lo que hacía era burlarse e ignorar sus advertencias. En palabras de Séneca, una de las razones fundamentales por las que Roma caería era el hecho de que se divorciaban
para volver a casarse y se casaban para divorciarse. Séneca advirtió que la ruptura familiar destruiría el imperio romano. Y es que, ¿acaso la advertencia de Séneca no podría aplicarse con la misma facilidad a Estados Unidos, a España y al resto de Occidente? Y en la actualidad, el divorcio y la desintegración familiar son rampantes. Una generación que prácticamente se deriva de familias fracturadas es una generación de personas con toda clase de trastornos psicológicos y espirituales. Según muchos estudios en el campo de la psicología, en el campo de la educación y en el campo de la dirección espiritual, los niños que vienen de familias divorciadas atraviesan por muchas experiencias funestas. Los niños de divorcio tienen menos probabilidades de destacar en la escuela, o en la universidad, o en los deportes, o en los trabajos, o en los empleos. Son más propensos a usar drogas y alcohol ante los 14 años, ante los 12 años. Son más propensos a desarrollar adicciones a la pornografía, a las redes sociales. Piensen en TikTok. Las niñas tienden a tener relaciones sexuales a edades tempranas y resultan en embarazos y que nadie desea, y que terminan en abortos, y que terminan en enfermedades de transmisión sexual. Los hijos presentan falta de autoestima, presentan dificultades de aprendizaje. Muchos niños terminan convencidos que sus padres no los aman, que es que se fueron porque hay algo malo en ellos. Si no, se hubiesen quedado, se hubiesen peleado por la relación, porque los padres los aman más que cualquier cosa. Los hijos de divorcio son muy propensos a la depresión y al suicidio, y más propensos a no tener fe en nada, a ver a la sociedad y a su nación cínicamente. Tienden a proyectar sobre su fe, si es que la tienen, sobre su nación, sobre su cultura, sus propios problemas personales, esos problemas personales de la familia fracturada de la que provienen. Hoy día se ven las consecuencias. La sociedad podría desmoronarse en una guerra civil o en una guerra mundial. Fíjense que la izquierda y la derecha están cada vez más divididos y enojadas entre ellas. Se va a revertir a la barbarie, a la violencia brutal. Cuando la guerra estalle y la sociedad se hunda en una crisis que parecerá sin precedentes, ustedes verán cómo los ateos y los feministas y los trans desaparecerán. Ellos siempre desaparecen en las guerras y en los conflictos globales. ¿Y cómo se puede mantener la esperanza? ¿Cómo se debe vivir una vida cristiana en medio de esta agitación y aparente pesimismo y locura? Hay que tener un tipo de optimismo y un tipo de pesimismo. El pesimismo de darte cuenta de que estás en una cultura decadente y que en esa cultura decadente, con más frecuencia, se te pedirá que hagas sacrificios heroicos. Y hay que tener un optimismo que solo lo da la fe. Y es esa de darse cuenta que Jesús es más fuerte y que Él ya ganó. Y que estar con Jesús y su iglesia, que es su cuerpo místico, es estar al lado del victorioso. La esperanza no descansa en las cosas mundanas, sino en la vida eterna que Dios compartirá con el que sigue el camino sangrante del amor. Es sangrante porque el amor cuesta, lo cuesta todo. El amor es pasional, del latín passus, que significa dolor, porque el verdadero amor duele. Si no, miremos a Dios en la cruz y cómo nos amó hasta dar su vida. Claro, la cruz significa la resurrección de la carne y la vida eterna, o como diríamos de una manera cursi, ir al cielo. Pero la tierra pasa, el cielo es eterno, y para llegar a este hay que amar en la tierra. Tenemos que darnos cuenta que somos como los hobbits del Señor de los Anillos y que constantemente nos enfrentamos a los orcs. Hay que tener esa fe en lo sobrenatural, al menos que uno quiera caer en la desesperación. Sí, es que todos los indicadores se ven sombríos. Ahora, como católico, como cristiano, eso no debe ser una sorpresa. Porque se sabe que Dios lo mandó a uno a un campo de batalla, no a un jardín.
No se está en el jardín del Edén, sino que uno está en el mundo caído luchando para salvar a la gente de la muerte espiritual y eterna. No te pierdas la próxima entrega de Max Q. Suscríbete y hazte con las últimas publicaciones antes que los demás. Y recuerda, hold the line, guys, hold the line.